están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Carranco Anaya. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. La plática que hoy quiero tener con ustedes es sobre la planeación en el desarrollo de nuestras vidas. Les pido por favor el cambio de diapositiva. Bien, yo creo que una de las leyes de la vida es que todo está cambiando. En ese sentido, creo que la humanidad de alguna manera hemos llegado hasta este momento gracias a nuestra adaptabilidad, nuestra resiliencia o la innovación que hemos tenido para enfrentar los cambios que hemos tenido a través de nuestro desarrollo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, yo creo que para enfrentar los cambios algo muy importante es, por un lado, nosotros mismos como personas, en tanto que si no hemos podido identificar la necesidad o las circunstancias del cambio, pues nos va a ser difícil hacerlo. Si hemos identificado la necesidad de cambiar, una de las cuestiones importantes es el cómo cambiar. La planeación es, en ese sentido, un proceso de análisis de la realidad que queremos transformar. Podemos decir que iniciamos en una primera realidad. En esa realidad desarrollamos un diagnóstico, que es decir, un análisis de la situación para ver qué problemas tenemos, ya sea en la empresa, en la familia, como individuos, qué problemas tenemos y sobre todo por qué existen esos problemas. Porque a veces estamos viviendo alguna problemática, como ahora en la mañana, de repente quise conectar mi computadora, la conecté, prendí, no prendía nada, vi que estaba conectada al sistema y no prendía, y de repente ya usando dije, bueno, si esto no prende, algo debe de haber en la conexión. Voy a la conexión y efectivamente alguien la había zafado. Entonces, yo creo que una de las cuestiones es utilizar nuestro razonamiento, nuestra lógica, para ir entendiendo la problemática a la que nos enfrentamos. Una vez que hemos definido nuestros problemas, los podemos ver si son a corto, mediano o largo plazo, y a través de ello ir buscando las alternativas, las soluciones que nos puedan ayudar a resolver la problemática que hemos identificado. Un punto después de este proceso sería programar nuestras actividades que hemos identificado como soluciones a fin de ponerlas en la práctica, y si hacemos esto, podemos llegar a esa segunda realidad que estamos viendo. A lo que voy con esto también es que la realidad es cambiante, es dinámica, a cada instante está cambiando. Por eso, cuando hablamos de diagnósticos, no podemos hablar de solamente el diagnóstico en este momento, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, porque la realidad es tan cambiante que forzosamente tenemos que analizarla continuamente para estarnos adaptando a ella. Bien, si hemos logrado cambiar nuestra realidad, hay que evaluar de alguna manera si se cumplieron los objetivos, las metas, lo que planteamos en nuestras alternativas. Entonces, en ese sentido, volvemos a diagnosticar o hacer una evaluación de esa realidad que hemos alcanzado para ver si logramos o no logramos. Si lo logramos, qué bueno, empezamos con el corto plazo. Si logramos darle solución a las cuestiones de corto plazo, podemos retomar el mediano plazo. De no ser así, pues entonces, si hemos visto algo que no se logró dentro de este proceso de planeación, pues volvemos a considerarlo como una problemática y retomamos la lógica del conocimiento de la realidad. Bien, agradeceré si dan el cambio, por favor. Este proceso se da de una manera permanente, como la misma realidad, pero ya que hemos hablado de realidad, ¿qué significa esto? Bueno, desde mi perspectiva, desde mi visión, creo que a todos nos influyen tres grandes elementos.
Por un lado, la naturaleza en donde hemos decidido o nos ha tocado vivir. Esta naturaleza constituida por la fisiografía, el clima, la hidrografía, pues va a repercutir directamente en el tipo de suelo, en la flora, en la fauna en que se desarrolla en esa región. Nosotros como personas, como seres humanos, como sociedad, a través de la historia, pues hemos buscado tener los asentamientos, construir nuestras ciudades, nuestros pueblos, buscando las mejores condiciones en esa naturaleza. Hemos buscado establecernos cerca de los ríos, cerca de tierras productivas. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza de donde comemos. Bueno, de un principio a lo mejor solamente recolectábamos, aprendimos a cazar, aprendimos a cultivar a través de la historia, a producir diferentes cuestiones agropecuarias, en fin. Pero al final de cuentas, todo lo que nosotros como sociedad, como cultura, hemos desarrollado, depende mucho de la naturaleza en la que estamos ubicados. Nada más por mencionar un ejemplo, no es lo mismo una persona que vive a orilla del mar, cuya alimentación fundamental son el pescado, los mariscos, etcétera, a nosotros aquí en Aguascalientes, donde uno de los principales alimentos que consumimos pues son carnes, sobre todo, porque es una zona productora de carnes también. Entonces, siempre estamos en cierta forma dependiendo e interrelacionándonos con la naturaleza a fin de poder producir los elementos que nos son necesarios para nuestro desarrollo. A partir de esto, hay otro elemento que se genera, que es la economía, basada en la cuestión de la oferta y la demanda. ¿Qué es esto? Al final de cuentas, la economía la podemos representar a través de lo que son las empresas. Y las empresas, al igual que la naturaleza y que el ser humano y la sociedad, tienen algunos elementos de análisis. Perdón. Nosotros cuando hablamos de una empresa estamos hablando de un ente productivo, alguien que está partiendo de un mercado, de una oferta, una demanda para establecer una producción. Y para establecer esa producción, pues hay un elemento que son las finanzas que nos permiten la producción o la comercialización de esta. Y un elemento no menos importante, pues es la administración de estos tres elementos anteriores y que permiten su organización para que nuestra empresa avance óptimamente, teniendo una integración entre todos los procesos y pues siendo rentable al final de cuentas. Bien, entonces esto es un marco de los primeros elementos de análisis que siempre tenemos que tener en cuenta para poder hacer esa transformación de la realidad de acuerdo a las necesidades que tenemos, ya sea en lo personal, en la familia o en el mercado. Bien, agradeceré si vemos la siguiente lámina. Nada más en términos de cómo opera esto en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos un coyote, lo ubicamos en alguna zona semiárida por lo general. Este animalito pues se va a alimentar sobre todo de acuerdo a una zona semiárida, pues de liebres, roedores, insectos, gramíneas que tenemos en esos lugares. Cuando se presenta algún momento problemático, por lo general las liebres, los roedores, cuando no tienen suficiente vegetación para alimentarse, pues van desapareciendo, disminuyendo, y entonces el coyote lo que hace es alimentarse de los insectos y gramíneas que quedan en el campo. La siguiente lámina, por favor. Nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Pues también vivimos y comemos de lo que aprovechamos de la naturaleza, mar, cielo, tierra. Lo que encontramos lo utilizamos para producir. Lo que encontramos en esa naturaleza lo utilizamos para transformarlo en alimentos, casas, electrodomésticos, autos. Pero ¿cómo podemos hacer esto a diferencia del coyote? Pues porque como seres humanos hemos desarrollado una serie de saberes.
Los distinguimos en tres saberes. Un saber, el saber ser que tengo de la realidad, por educación formal o por las vivencias que en algún momento he tenido durante mi desarrollo personal. A partir de lo que yo sé, pues también debo de saber hacer, de llevar a la práctica ese conocimiento. Y hay un tercer saber que es fundamental para mí, que es importantísimo, que es el saber ser, que es la actitud con la que enfrentamos los retos, los problemas de la vida. Cuando a nosotros se nos presenta un problema, lo que hacemos es, a partir de nuestras actitudes, buscar cómo integrarnos, cómo asimilar los cambios, qué innovaciones hacer para poder enfrentar esa nueva realidad, para poder asimilar los cambios que estamos viviendo en ese momento. La siguiente, por favor. Es así como nosotros personalmente aprovechamos nuestras capacidades que tenemos en un momento para poder enfrentar la realidad. Aprovechamos los saberes. Estaba retomando unas noticias de hace algunos días. En la primera dice, Daniela Gúndez, como muchos trabajadores informales, ha tenido que buscar nuevas alternativas para llevar el sustento a su casa. Antes vendía cosméticos. Algunos empresarios en España han de manera voluntaria cambiado su tradicional producción en el sector de la tapicería a la fabricación de mascarillas, batas y gorros. Bien, entonces, fíjense lo que está aquí pasando. Ante un elemento de cambio como es ahorita la cuestión de la sanidad, hay gente que ha perdido su empleo, pero ha retomado sus capacidades, en el primer caso como vendedor. Vendía cosméticos, pues ahora vende cubrebocas. En el segundo caso, una fábrica que se dedicaba a la producción de tapicería, que tenía maquinaria, experiencia en cuestiones de coser, etcétera, pues ahora dedica su producción a estas cuestiones de equipo, de cubrebocas, que son necesarias en este momento. Entonces, siguiente lámina, por favor. Fíjense, y si aún teniendo todas esas habilidades, esas capacidades, porque es lo que nos preguntamos, oye, pues si yo con estos años de vida que tengo, con este conocimiento, con esta experiencia, me es difícil, no imposible, pero sí difícil enfrentar el cambio. Bueno, entonces, ¿qué hacer para poder enfrentar el cambio? De principio tenemos que conocer cuál es esa realidad que queremos transformar para enfrentar el cambio. Al inicio, lo que veíamos en la imagen del mundo, veíamos que hay tres elementos generales que de alguna manera nos están influyendo. La parte natural. En la parte natural ahorita tenemos lo del coronavirus, lo del cambio climático, la sustentabilidad regional, en fin, cuestiones de alimentación. En la cuestión humana tenemos las preocupaciones de la salud médica, salud alimenticia, psicológica, seguridad, cuestiones de pertenencia con todos estos cambios que ha habido en las últimas semanas. Las relaciones entre nosotros han cambiado drásticamente y si bien estamos acostumbrados a que haya cambios porque nuestra vida es así, muchas veces sobrepasan esa rutina a la que estamos acostumbrados y tenemos que ir un poco más allá. Yo creo que todos tenemos saberes, conocimientos, sabemos hacer cosas, pero nos falla a veces el enfrentar la realidad. ¿Qué es esa realidad? Entonces, de principio yo creo que tenemos que ver estos elementos, cómo están funcionando las cuestiones naturales, las cuestiones humanas, las cuestiones sociales, porque a partir de ello es que entonces, recuerden, la economía se empieza a desarrollar a partir de la demanda que existe en el ser humano y en la sociedad. Entonces, este desarrollo económico puede darse si sabemos aprovechar los elementos que sabemos que existen en las cuestiones naturales, humanas, sociales, así como lo hicieron los otros ejemplos que habíamos visto de estos personajes. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora vamos a entrar a una cuestión ya práctica.
¿Qué hago yo para analizar esa realidad de la que hablo? Bien, yo les recomendaría hacer un análisis en equipo de lo que se está viviendo, de cómo lo están viviendo. ¿Por qué en equipo? Porque cada uno de nosotros vive el mundo de una forma muy particular y a veces muy diferente de todos los demás. Y lo que yo pienso, pues a lo mejor está más o menos con lo que ustedes están pensando, pero no es algo homogéneo. Entonces, por eso la necesidad de trabajar en equipo cuando queremos transformar una realidad, porque si estamos todos en esa realidad, pues todos tenemos que participar. ¿Qué haría yo en segundo momento? Hacer un pequeño cuadro FODA, donde estemos viendo dentro de lo interno cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y en la parte externa, pues esas amenazas, esas oportunidades que podemos tener. A partir de este cuadro FODA, yo lo complementaría con un tarjeteo, un problema por tarjeta, donde pudiera expresar desde mi perspectiva y cada uno de ustedes desde su perspectiva cuáles son los diferentes problemas que se nos están presentando, para poder así empezar a sistematizarlos. Si son problemas dentro de la producción, dentro del mercado, dentro del área administrativa, dentro de la cuestión financiera u organizativa. Entonces, a partir de este tarjeteo que podemos hacer, identificamos entre todos la problemática que estamos enfrentando. Siguiente lámina, por favor. Y podemos sistematizarla. La sistematizamos de acuerdo a las tarjetas que estuvimos realizando por las diferentes áreas de nuestra empresa. El área de producción, el área de mercado, el área de finanzas, el área administrativa. Y cada una de esas tarjetas que expusimos podemos ver que están en el corto, mediano, largo plazo. Casi todas se pusieron en el corto plazo porque casi siempre tenemos la urgencia de darle solución a los problemas que enfrentamos. Pero bueno, después de este ejercicio vamos a ver que algunas pasaron al mediano plazo también. Una vez que tenemos identificada la problemática, les comentaba yo que muchas veces los problemas realmente no es el problema. Aquí, por ejemplo, se nos menciona un problema en la cuestión de inventarios, pero cuando hacemos el análisis de causa-efecto, es decir, ¿por qué realmente tenemos el problema en inventarios? Pues resulta que porque no llevamos un control, que porque no existe una persona responsable en ello. Entonces, realmente el problema que tenemos en inventarios es resultado de que no tenemos un control de inventarios, de que no hay responsabilidad al tomar las herramientas, etcétera. Y de repente cuando tenemos que hacer un trabajo, pues resulta que nos faltó ya algo, ¿no? Y eso pues nos baja calidad, nos baja rentabilidad. Entonces, en ese sentido, por eso, una vez que identificamos la problemática, es muy recomendable que hablemos entonces de analizar cuáles son las causas de esa problemática y cómo nos están afectando en nuestro desarrollo. Bien, siguiente lámina, por favor. Una vez que hemos identificado esas causas y esos efectos que tenemos, pues lo más lógico es identificar la solución. Si ya sabemos realmente cuál es el problema que nos está impidiendo un buen control de inventarios, que era la falta de esta documentación, etcétera, pues entonces sabemos que nos está afectando en el desarrollo de nuestras actividades y vamos a buscar a partir de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, de esos saberes, el qué hacer para darle solución a la problemática. Bien, siguiente lámina, por favor. Una vez que hemos identificado las soluciones para la problemática que tenemos en nuestra empresa, como personas o en nuestra familia, y ya vimos que es importante buscar soluciones que realmente se puedan cumplir, que podamos nosotros desarrollar, en las que no estemos dependiendo de lo exterior tanto para desarrollar lo interno.
Una vez que hemos identificado las soluciones, tenemos que cerciorarnos, o podríamos cerciorarnos, de si estamos logrando las soluciones, las alternativas que hemos identificado. Para ello podríamos generar una matriz de indicadores donde tenemos la problemática analizada, la alternativa o innovación o idea de proyecto que nos puede solucionar esa problemática. Y claro, esa alternativa de solución, pues lógicamente con esa alternativa estamos esperando alcanzar ciertos resultados en las diferentes áreas, porque recordemos que estas áreas, estas 4 áreas son como las patas de una mesa. Si una de las áreas está fallando, las otras áreas tarde o temprano van a caer. Y eso pasaría con nuestra empresa. Si privilegiamos en algún momento alguna de las áreas y estamos descuidando las otras, nuestra empresa seguramente irá decayendo. Por eso es importante que las alternativas que planteemos tengan una integración, una interrelación entre nuestras áreas. Si yo estoy viendo que mi mercado me está demandando ahora cubrebocas, pues mi área de producción tiene que reconformarse para poder producir lo que ese mercado está demandando. Mi área administrativa igualmente va a tener que reajustar sus procedimientos, contratos, etcétera, a fin de poder adaptar la empresa a las alternativas que ahorita estamos retomando. Bien, entonces es importante que nosotros planteemos a partir de las alternativas los resultados que estamos esperando, nuestros objetivos. ¿Cuál es la línea base a partir de que estamos planteando esta alternativa? Yo estoy planteando generar una producción de cremas. Ahorita mi línea base es que no estoy produciendo nada, entonces mi meta es una producción de 30,000 unidades de cremas al mes. Mi indicador va a ser entonces las unidades que estoy produciendo al mes. La fórmula, pues, número de unidades producidas por día, por semana, totalizando al mes. Mi medio de verificación, pues, van a ser mis controles de producción, mis inventarios, etcétera. Y claro, para lograr esas alternativas, seguramente voy a tener necesidades de capacitación a fin de poder desarrollar esas nuevas actividades de una manera efectiva completamente. Esto es muy importante. Muchas veces queremos emprender cambios, pero nos olvidamos de que todo cambio implica nuevas actividades, nuevas formas de hacer, nuevas formas de ver la vida y que requerimos en ese sentido capacitarnos, desarrollar nuestras capacidades, nuestros saberes para poder enfrentar adecuadamente esas nuevas actividades. Adelante, por favor. Una vez que tenemos toda esta cuestión ya bien identificada de lo que queremos hacer, hablábamos en nuestro primer esquema de poner esto en práctica. Si no ponemos en práctica nuestras ideas, pues simplemente quedan en nuestra cabeza y en la realidad no cambia nada. Si yo quiero hacer 30,000 cremas al mes, pues tengo que poner manos a la obra, empezar a ver mis requerimientos de producción, mis requerimientos financieros, de personal, etcétera, y en ese sentido poner en práctica lo que quiero. Entonces, para hacerlo tengo que programarlo. ¿Qué hacer para lograr lo que me propuse? ¿Quiénes van a ser los responsables de hacerlo? Claro que el principal responsable voy a ser yo, pero si tengo un equipo que está trabajando conmigo, pues tengo que ver con todos ellos cuáles van a ser sus responsabilidades, porque juntos iniciamos el diagnóstico de la problemática, juntos identificamos las soluciones que se podrían llevar a cabo y lo más lógico pues es que juntos hagamos las actividades que se tienen que hacer. Y establezcamos de esta manera el cuándo, el dónde, el qué se necesita, el cuánto vamos a requerir para poderlo hacer. Y claro, sobre todo establecer una fecha para poderle dar
una evaluación, un seguimiento a nuestras actividades y verificar si sí se está cumpliendo. Adelante, por favor. En ese sentido, en términos de evaluación y seguimiento, tenemos estas matrices. En la parte morada aparece lo que ya hemos ido trabajando anteriormente. Tenemos la problemática, las alternativas, el qué hacer para lograrlo, los responsables de hacerlo. Y ahora nos vamos a preguntar si se logró o no se logró las actividades, los objetivos, las metas, qué influyó para hacerlo o qué problemas entonces tuvimos para que no se lograra esto. Esto lo hacemos a través de nuestros indicadores o de las actividades que planeamos. Aquí lo importante es, aparte de ver si se logró o no se logró, el qué obstáculos hubo o qué propició que sí se lograra, identificar el qué podemos hacer. Hablábamos que si ya en el corto plazo logramos todos nuestros objetivos, metas, hay que retomar a mediano plazo lo que se requiere. Y eso, si no se logró, tenemos entonces un problema a resolver. Siguiente lámina, por favor. Y volvemos a este esquema donde de principio hicimos el diagnóstico, donde analizamos problemas, causas, efectos, buscamos las alternativas de solución, establecimos un programa de trabajo que nos permitiera ejecutar esas alternativas y cambiar la realidad que estábamos buscando transformar. Desarrollamos una evaluación o un diagnóstico de cómo nos había ido en esa planeación. Vimos que si lo habíamos logrado, pues retomábamos elementos de mediano plazo para proponer nuevas actividades, nuevos proyectos, nuevos programas de trabajo. Y en ese camino encontrar una nueva realidad. Este esquema de conocimiento de la realidad, este esquema de la planeación, realmente lo desarrollamos día a día. Nada más que a veces nos falta tener la lógica a través de la cual desarrollamos. Muchas veces ya estamos buscando cómo resolver un problema que tenemos cuando todavía no lo hemos analizado. Entonces, nuestros tiempos, nuestros recursos, pues los estamos desperdiciando, porque podemos ser gente muy emprendedora, tener recursos, tener capacidades, pero si no tenemos una metodología, una lógica para poder analizar la realidad y poder proponer los cambios que nos permitan transformar esta realidad de acuerdo a las necesidades que tenemos, pues simplemente vamos a estar estancados. Recuerdo en estos momentos alguien que decía que cuando se viene un temporal, el pesimista pues se queja del viento, del mal viento que ha llegado. El optimista dice, pues seguramente en algún momento el viento calmará y todo volverá a la normalidad. Y el realista dice, pues ¿saben qué? Vamos a ajustar las velas porque quién sabe esto cuándo acabe. Yo creo que nosotros en la realidad somos así. Asumimos los tres elementos. Yo creo que todo cambio pues impacta en nosotros porque en cierta manera, aunque vivimos constantemente en el cambio, nuestra mente no está acostumbrada a pensar en el cambio, sino más bien estamos acostumbrados a ciertas áreas de confort. Y cuando viene un cambio, pues nos espantamos y a veces negativamente solo nos quejamos de ese cambio. A veces hay gente muy positiva que dice, pues esperemos que pase el mal tiempo y todo se arreglará. Y habemos la otra gente que procuramos actuar objetivamente y somos razonables, somos realistas. Y claro que sí, sabemos que el mal clima seguramente algún día pasará, pero ahorita estamos ajustando nuestras velas para enfrentar el temporal. Yo los invito, amigos, a que nos animemos. Los momentos de cambio siempre pueden ser momentos que nos ayuden
a nosotros mismos a cambiar. Decía al principio, nosotros como personas, todos los que estamos aquí, los que hemos vivido ya algunos años, estamos aquí porque hemos sabido enfrentar los retos de la vida, de alguna manera, con metodología o sin metodología. Lo que sí les puedo decir, que cuando sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, podemos definir mejor los elementos que vamos a utilizar para poder solucionar esos momentos que enfrentamos. Muchas veces estos momentos pueden parecernos críticos, pero yo creo que cada uno de nosotros en su interior, a través del tiempo, hemos desarrollado suficientes conocimientos, suficientes saberes, como para poder enfrentar las nuevas circunstancias que se nos van presentando. Yo los invito a reconocerse a sí mismos dentro de lo que son ustedes, reconocer realmente todo lo que saben, todo lo que saben hacer, reconocer las buenas actitudes que tienen ustedes para enfrentar estas situaciones y sobre todo activarse, realizar lo que están planeando, llevar a la realidad esos hermosos pensamientos que estamos viendo. Nada más para finalizar, siguiente lámina, por favor. Nosotros tenemos muchas ideas para realizar, pero no tenemos también la forma de ir ordenando nuestras ideas para concretarlas. Simplemente empezamos a enumerar cosas. Aquí está apareciendo un diagrama de flujo que yo le llamo, cada quien le llama como sea, pero cuando yo voy a realizar una actividad, pongo el ejemplo. Si yo voy a hacer un agua de limón, voy a producir un agua de limón, es bueno, de principio porque yo sé que en este tiempo de calor hay una necesidad de las personas de tomar agua, y si es un elemento natural, mejor. Bien, entonces, yo sé que en términos de producción, yo necesito insumos para la producción del agua de limón. ¿Cuáles son mis insumos? Los limones, el azúcar, el agua. Bien, para producir el agua yo necesito transformar los insumos y para ello requiero de equipo o maquinaria. Esta maquinaria en este caso pues serían un exprimidor eléctrico, una olla, una cuchara, vasos, etc. Bien, para hacer este preparado yo requiero de una instalación. Vamos a decir que es esta mesa donde voy a preparar mi agua de limón. Pero también para que funcione mi maquinaria y mi equipo que necesito, requiero de algunos elementos secundarios, pues electricidad, por ejemplo, para conectar mi exprimidor. ¿Ok? Necesito de agua potable para lavar todos mis equipos, mis instrumentos. Necesito de luz para poder trabajar aquí. Necesito de internet para poder promocionar mis productos, servicios que estoy necesitando. Y sobre todo, necesito a la persona o a las personas que me van a ayudar a producir el agua de limón. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En términos de mercado, los insumos que yo voy a tener van a ser los vasos, donde voy a vender el agua de limón, la bolsa, no sé, lo que yo requiero para poder mercadear mi producto. En términos administrativos voy a tener que ver cuánto invertí para hacer la producción, tener los controles de venta de mi agua de limón y en ese sentido tener el control financiero de mi producción para saber si lo que estoy invirtiendo realmente es rentable o no es rentable. Abajo está un ejemplo que hice en una comunidad de alta marginación, creo que es sobre cómo hacer pastel. Esto es importante. Por ejemplo, en este ejercicio que hicimos con estas personas, ellas pensaban, no sé si es este ejercicio, pero bueno, en uno de los ejercicios que hicimos, ellas pensaban que hacer 1 kilo de pastel les salía en 89 pesos, algo así. Y cuando hicimos todo ejercicio, resultó
que el kilo de pasteles venía saliendo casi en 130 pesos, pero con la idea de que el pastel le salía en 89 pesos, pues lo vendían a 120 pesos, 130 pesos, resultando que en vez de tener algo redituable, pues salían o parejo o salían perdiendo en su negocio. Bien, retomo. Una vez que hemos identificado en nuestras diferentes áreas de la empresa los insumos, equipo, maquinaria, instalaciones, servicios secundarios, recursos humanos, perdón, vamos a pasar toda esta información a nuestro siguiente cuadro, a nuestra siguiente matriz. Les pido por favor, compañeros, si hacemos el cambio. Bien, en esta franja morada que aparece en este cuadro, tenemos la identificación de todos los insumos, maquinaria, equipo, etcétera, todos los recursos que necesitamos para nuestra producción. Como todo insumo, como todo producto que tiene un mercado, si yo hablo de que voy a requerir limones, no es lo mismo requerir para la producción de mi agua un limón agrio, un limón persa, un limón sin semilla. No es lo mismo el limón de Colima que el limón de Nuevo León. Entonces, si yo voy a establecer una producción, debo de dimensionar, de identificar muy bien lo que necesito para mi producción. Sobre todo porque estoy hablando de una producción empresarial, no del agua de limón que voy a tomar esta tarde, este día en mi casa. Entonces tengo que definir muy bien cuáles son las características de los insumos. Igual el azúcar es refinada, morena, mascabado, es miel, no sé. Ahora, ¿qué cantidad necesito de ese insumo? Voy a hacer 100 litros de agua de limón, necesito 10 kilos de limón para hacer 100 litros. Esa es la cantidad que estoy requiriendo. Pero de esos 10 litros, 10 kilos de limón, tengo que tener el costo unitario. El costo del kilo de limón es ahorita de 20 pesos. Si voy a necesitar 10 kilos de limón, mi costo total de limón serían 200 pesos. Y ahora vamos a otro punto importante sobre la cuestión del mercado. Ese limón que yo describí, pues lo voy a comprar en un lugar específico. Bueno, puedo decir que aquí en el agropecuario, pero el agropecuario es muy vasto. ¿En dónde específicamente y con quién? Ah, pues a lo mejor en la calle Naranjo, en la calle Canela, número no sé qué tanto, con el señor fulano de tal. Y esa persona te va a vender en ciertas condiciones. Sabemos que en ese lugar vamos a comprar nuestro limón a cierto precio, con cierta calidad y en ciertas condiciones hasta de pago, ¿no? Ahí identificamos si es al contado, si nos están dejando a crédito, etcétera. Igual lo podemos hacer, decíamos del equipo que requeríamos nuestro exprimidor eléctrico. Pues bien, vamos a identificar la capacidad de nuestro exprimidor, dónde lo vamos a comprar, igual que hicimos con el limón o con el azúcar. Y al final de cuentas, vamos a tener en este cuadro el costo total de lo que es nuestro proyecto. Y así, si yo sé que producir los 100 litros de agua de limón, ya considerando el equipo, el azúcar, los vasos, etcétera, etcétera, todo esto me salió en 1,500 pesos, pues yo ya sé ahora que tengo que vender esos 100 litros de agua de limón en más de 1,500 pesos de principio, porque si no, mi negocio no sería rentable, no sería un negocio, no sería una empresa. Entonces, estos dos últimos cuadros, estas dos últimas matrices, nos permiten realmente concretizar nuestras grandes ideas, porque esas ideas, para llevarlas a la práctica, pues requieren que hagamos inversiones. Pero, ¿en qué hacemos las inversiones? Muchas veces, cuando vamos a desarrollar algún proyecto, nos vamos por el buen o mala costumbre de, pues más o menos vamos a usar esto, ya apúntale esto y pues si nos falta o nos sobra, pues ahí lo ajustamos. Y entonces, al no poder desarrollar nuestros proyectos bien desde la primera vez, lo que nos sucede es que nuestra empresa, nuestra vida, nosotros como personas,
estamos completamente o bastante tiempo saliendo de la línea de nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque estamos desgastando tiempo, dinero, esfuerzos, recursos en proyectos que al no tenerlos bien planeados, al no tener concretados los elementos que vamos a requerir para nuestro proyecto, pues definitivamente nuestra empresa, nuestra vida va para abajo. Les recomiendo estas dos matrices, ojalá hayan puesto atención en ellas, porque les va a servir muchísimo para identificar realmente la viabilidad, la capacidad de su proyecto. Porque ahorita en el ejemplo que hablaba del agua de limón, pues estos datos salieron así de repente de mi mente, y si esto lo llevara a una empresa seguramente quebraría. De inicio tendría que averiguar si tengo un buen mercado para esta agua de limón que tengo que vender, a dónde está ese mercado, cuál es la capacidad de mi mercado, cuál es la necesidad de mi mercado. A lo mejor no nada más es el agua de limón, sino vas a ver que está producida con elementos naturales, sin conservadores, orgánicos, en fin. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que la plática pues haya sido de utilidad para ustedes hoy y siempre, porque recordemos que los cambios son instante a instante. De hecho, nuestra vida se va desarrollando de esta manera. Bien, estamos a sus órdenes. Tenemos un teléfono para atenderles, es el 449-150-8958, y agradezco mucho la atención que nos han puesto y las facilidades de los compañeros aquí para la grabación.